Si pensamos en la filosofía como una actitud reflexiva ante los grandes misterios y problemas humanos, podríamos considerar que la filosofía existe desde que existe el ser humano. Por otra parte, si nos referimos a la filosofía como un tipo de saber sistemático y racional, tenemos que decir que ella tuvo su origen en Grecia, hace aproximadamente unos 2500 años, en el siglo VI a.C. Allí surge un nuevo modo de pensar en donde algunos hombres intentaron comprender el mundo que los rodeaba sin recurrir a las tradiciones que todo lo explicaban por la acción de los dioses. Uno de ellos fue el filósofo Pitágoras, a quien se le atribuye la invención del término filosofía. Pitágoras era considerado un sabio y gozaba de mucha fama entre el resto de los habitantes de Grecia. Cuenta la historia que Pitágoras mantuvo una conversación con Leonte. Este gobernante, admirando el talento y su sabiduría, le preguntó cuál era su oficio y a qué se dedicaba. Pitágoras le respondió que él no era ningún sabio, sino que era un filósofo, y que en consecuencia su dedicación era la filosofía. Si descomponemos la palabra filosofía, tenemos por un lado filo, que significa amor, y sofía significa sabiduría. Por lo tanto, la filosofía significa etimológicamente amor a la sabiduría. El filósofo es quien ama o desea conocer, pero no quien posee el conocimiento o la sabiduría. Por ello se considera que la filosofía es una constante búsqueda del saber, un camino que se recorre pero que nunca se acaba, porque el saber tampoco tiene un límite. El filósofo griego Aristóteles, que vivió durante el siglo IV a.C., consideró a la filosofía como la madre de las ciencias. Esto se debió a que por aquellos días las ciencias no tenían el desarrollo que tienen en nuestros días. Es decir, no eran independientes de la filosofía. Tanto la física como la química, la biología, tenían sus objetos de estudio dentro de lo que se consideraba la filosofía. Por su parte, la única disciplina que estaba por fuera de la filosofía era la matemática. Entonces podemos decir que la filosofía en la antigüedad se encargaba de estudiar todos estos diferentes objetos, algunos de los cuales van a ser estudiados posteriormente por las disciplinas científicas. Entre ellos estarían el bien y el mal, los razonamientos, la belleza, el psiquismo, las relaciones sociales, la vida orgánica, el movimiento de los cuerpos, las sustancias químicas y muchos más. A partir del siglo XVII, con el descubrimiento del método científico, se van a constituir las llamadas ciencias naturales. Por lo tanto, algunos objetos de estudio que eran estudiados justamente por la filosofía, como por ejemplo las sustancias químicas, el movimiento de los cuerpos, la vida orgánica, ya no serán estudiadas por la filosofía, sino que a ellos se le aplicará el método científico, naciendo de esta manera las llamadas ciencias naturales. Por su parte, el estudio de las sustancias químicas dará nacimiento a la ciencia conocida por todos como química. El estudio de los movimientos de los cuerpos lo estudiará la física, y el estudio de la vida orgánica, la biología. Cada una de estas ciencias particulares ha logrado su autonomía al recortar para su estudio un sector de la realidad, definir un punto de vista desde el cual encarar los estudios de ese objeto y ocuparse de formular teorías que luego van a ser verificadas a través del experimento. El progreso que manifiestan estas ciencias naturales para el bien de la humanidad dará como origen también a las ciencias sociales, 2 siglos más tarde, en el siglo XIX. Se tratará de aplicar este mismo método a los seres humanos. De esta manera, el estudio del psiquismo dará como resultado el nacimiento de la psicología, y el estudio de las relaciones sociales será abordado por la sociología. Ahora bien, ¿qué sucederá con el resto de los objetos de estudio que se encontraban en la antigüedad en la filosofía? Como por ejemplo el bien y el mal, los razonamientos, la belleza, el conocimiento y tantos otros más. Ellos continuarán siendo parte del estudio de la filosofía, son las disciplinas filosóficas. Del estudio acerca del bien y el mal se ocupará la ética, de qué es un razonamiento, la lógica, qué es la belleza, la estética, qué es el conocimiento, la nociología. Pero es importante señalar que no son las únicas y algunas de ellas abordaremos en esta asignatura.
por último, faltaría aclarar por qué no podemos considerar hoy en la actualidad a la filosofía como una ciencia. Principalmente porque no posee las mismas características, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, no hay teorías universalmente válidas, no progresa de manera lineal, sino que la filosofía progresa en volumen, es decir, que incorpora nuevas respuestas y nuevos puntos de vista. Y principalmente, no hay observación ni experimentación. Otra característica distinta de la filosofía en relación a la ciencia es que la filosofía es un saber sin supuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que la filosofía no da por hecho nada. En cambio, la ciencia supone por lo menos dos cosas: que todos los fenómenos y los seres obedecen a un orden común, a un sistema de leyes que conforman el mundo natural, y por otro lado que el pensamiento del hombre puede reconstruir ese orden que está en la naturaleza y así acceder a la verdad. Por su parte, la filosofía va a poner en duda esos cimientos que hacen a la ciencia, porque siempre se va a manifestar con un pensamiento crítico, un pensamiento cuestionador que no va a dar por hecho nada. De esta manera, la filosofía se la puede considerar como un camino, una búsqueda incesante, un pensar y un reflexionar sobre todas las cosas, sobre el mundo de la ciencia, sobre el poder que tiene la técnica y especialmente sobre el ser humano y su estar en el mundo.